Hola Isa, ¿cómo estás? Es que estaba recordando teoría de conjuntos. Lo estaba mirando bien y recordé que yo me acordaba, este es contenencia, ¿no? Contenencia. Bueno, que aclaremos un poco como lo que estamos estudiando, Isa. Isa, estamos estudiando una cosa que denomina teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos hace referencia a que yo puedo, digamos, como interpretar la realidad del mundo a partir de identificar conjuntos. Puede ser conjuntos de cualquier tipo de cosas. Normalmente uno, digamos, en el orden matemático, como para hacer los ejercicios y demás, puede hacer conjunto de números, que le facilita un poco como esa manera de describir estas teorías, ¿no? Esta teoría de conjuntos. Ahora bien, los conjuntos, que simplemente es un número de elementos que se agrupan, ¿cierto? Cualquier tipo de elementos. Los elementos, como te decía, pueden ser cualquiera y pueden ser también números, ¿no? Y se representan con estas letras. Entonces, este es el conjunto X, el conjunto Y, el conjunto X, ¿cierto? Y estas figuras, estos símbolos que están aquí, pues lo que nos identifican son operaciones que se hacen entre esos conjuntos, ¿cierto? Yo puedo con esos conjuntos, los puedo unir, los puedo interceptar, los puedo identificar cómo están contenidos unos con otros y empiezo a jugar con ellos, ¿cierto? Tengo las cosas y juego con ellas, ¿cierto? Juego con ellas, en este caso, pues con los conjuntos. Entonces, gráficamente yo lo represento de esta manera. Tomo un círculo, ¿cierto? Y en el círculo pues le doy un nombre al lado y digo, este es el conjunto X. Y yo sé que dentro de ese círculo están todos los elementos de X, ¿cierto? Todos los elementos que componen el conjunto, ¿sí? Ahora bien, si yo digo unión Y, entonces en teoría gráficamente significaría que yo cojo ese conjunto y de alguna manera lo sumo al otro conjunto, ¿cierto? El conjunto X se suma al conjunto Y, es decir, tomo todos los dos, en este caso, tomo todos los elementos de X y los agrupo con todos los elementos de Y y como que me sale un nuevo conjunto, por decirlo así. Ahora bien, pensemos un poquito. Es posible que, digamos, haya un conjunto X y un conjunto de Y. Algunos de los elementos que están en X pueden estar en Y y viceversa, ¿cierto? Es decir, que yo podría tener dos conjuntos. Por ejemplo, vamos a mirar situaciones. Por ejemplo, yo puedo decir el conjunto del número 1, 2, 3 y el conjunto del 5, 6, 7. Entonces, el conjunto del 1, 2, 3 se llama X, el del 5, 6, 7 se llama Y. Si yo los hago unión, entonces me saldrá un nuevo conjunto que será el 1, 2, 3, 5, 6, 7, ¿cierto? 1, 2, 3 no estaban Y, ni 5, 6, 7, ¿cierto? Están en X. Entonces, funcionan, quedarían como de esta manera, quedarían como así. O sea, se unen los dos conjuntos, ¿cierto? Conjunto X aquí, conjunto y me sale un nuevo conjunto como si fuera un 8 por decirlo ahí. Pero lo que estoy haciendo ahí es sencillamente decir X unión Y. Pero puede pasar, puede suceder que, por ejemplo, tenga el conjunto X 1, 2, 3, 4 y el conjunto Y 4, 5, 6, 7. Entonces, cuando yo hago la unión, resulta que sí comparten un elemento, que es el número 4. Entonces, gráficamente, el número 4 quedaría en esta región donde se ve que se intersectan, por decirlo de alguna manera, los dos conjuntos. Entonces, lo que estamos viendo ahí en esa región es la intersección entre X y Y que están compartiendo un conjunto común, un elemento en común. Ahora bien, X unión Y es todo esto que se ve acá, ¿cierto? Si yo lo pudiera colorear, digamos, sería algo como todo esto, o sea, el conjunto X, ¿cierto? Todo el conjunto de X incluye pues lo que se intersecta con Y, claro, se intersecta, pero entonces todo eso es X unión Y, ¿cierto? Es decir, si yo los pusiera en términos de elementos, sería 1, 2, 3, 4, pues solamente una vez, porque aunque está en X, está en Y, pues se cuenta una vez 4, 5, 6, 7 y ese sería X unión Y. X solo, 1, 2, 3, 4. Y solo, 4, 5, 6, 7.
X unión Y, uno 2 3 4 5 6 7. Ahora viene la concatenación con el X, ¿cierto? Entonces me están diciendo, busque el conjunto que, además que sea la unión, esté concatenado o haga parte de X. ¿Sí? O sea contenido por X, ¿cierto? Sea contenido. Yo podría tener, por ejemplo, en X, por ejemplo, yo podría tener un conjunto W, por decirte algo, que sea el número uno. Es el conjunto del número uno, solamente el numerito uno. El W sí está contenido en X, ¿cierto? Porque es el uno. Entonces está dentro del conjunto, ¿cierto? Pero lo que me están diciendo es que toda esta unión sea contenida en X. Entonces digo, bueno, toda esta unión contenida en X, pues sería el mismo conjunto de X, ¿sí ves? ¿Por qué? Porque claro, eh, toda esta unión X unión Y está contenida en X. ¿M? Entonces, sería esta que te estoy marcando con las otras rayitas, estas, si esta es diagonal, estas son transversales, ¿cierto? Las rayitas inicialmente te representaban X unión Y, pero ahora cojo ese X unión Y y busco qué parte de X unión Y está contenida en X, y pues es el todo X. O sea que al final de cuentas, si yo quisiera decir algo así como la respuesta de esto, ¿cierto? La respuesta de X, esto es X, X mismo, ¿cierto? X solamente. Primero me hacen unir los dos conjuntos, ¿cierto? Ahí me salió X unión Y, después me lo hacen ver qué parte está contenida en X, que es la misma X. Y ahí está la respuesta, ¿vale? Entonces, fíjate que hicimos el paso a paso de la operación, como cuando yo tengo cuatro números, ¿no? Tengo uno más 2 menos 3. Entonces digo, primero hago uno más 2, ¿cierto? Y después hago eso que me salga, se lo resto a 3. Entonces uno más 2 me da 3, 3 menos 3. Entonces primero uno más 2 3. Ahí hice la primera parte. Después 3 menos 3 cero. Pues aquí hacemos lo mismo. Primero hacemos X unión Y, miramos cuál es X unión Y, y después ahora, ya que vi qué es, ahí sí hago el segundo paso, que es mirar la contención con X, ¿sí? Y de esa manera, pues estamos haciendo el ejercicio. Miremos el B rápidamente. A ver, te voy a ponerlo acá rápidamente para que no hagamos tan largote este X intersección X, X contenido X, perdóname, X contenido en X, ¿sí? X contenido en X, unión Y. Unión, perdóname esos dibujitos tan feos, unión Y. Entonces venimos acá y decimos, a X contenido en X, bueno, este es X. ¿Y cuál es el conjunto que está contenido en X? Pues X, ¿cierto? X contenido en X, pues es el mismo X. O sea que en teoría es el mismo conjunto. Bueno, está bien. X contenido en X es el mismo X. Unión Y, dice unión Y. Unión Y. Entonces yo digo, bueno, ahora cojo la Y. En teoría, podría pasar las dos situaciones, donde no tengan elementos que compartan o donde sí. Pero entonces por eso la genérica es ponerla así, ¿cierto? Es decir, podría o no podría decir, esta intersección podría ser vacía o podría haber algún elemento. Entonces se coloca así como para entender. Y lo colocamos así y decimos ahora, todo es X unión Y. Pues todo este X unido Y, pues sería sencillamente integrarle el Y ahí, unir el Y, y entonces lo termino de unir. Entonces digo, bueno, lo voy a unir porque es todo unido, todo unido, todo unido, todo unido, y ahí me da. Entonces, esta operación entre conjuntos me da X unión Y. X unión Y. El primer caso me da X y en el segundo X unión Y. En el tercero es X intersección Y.
Entonces ahí vamos a hacerlo rápidamente. X intersección Y. Esa es la primera parte de la operación, ¿cierto? La primera parte de operación, por tanto, me da, yo tomo acá, espérame, quito esto acá, ahora lo voy a hacer como por aquí, tan, y coloco el otro conjunto, soy uno del agua. Entonces viene acá, entonces digo, este es X, este es Y, y la intersección, pues nada, es ese pedacito que intercepta, muy sencillo, ¿cierto? Intersección, pues es este pedacito. ¿Cierto? Todos los elementos que están en X, todos los elementos que están en Y. También tú lo puedes ver de esa manera. Dices, bueno, ¿qué es X contenido en X? Pues todos los elementos de X que están contenidos en X. Si es X contenido en Y, entonces todos los elementos de X que están dentro de Y. Ah, chanfle. O X intersección Y es todos los elementos que están tanto en X como en Y, y es este pedacito. Y lo siguiente sería contenidos en Y, contenidos en Y, o sea, que son parte o están dentro de Y, pues son este mismo pedacito, o sea, el mismo pedacito está contenido en Y. Si ves que este pedacito acá también es parte de Y, entonces sencillamente yo lo coloco contenido en Y, perdóname que esto quede tan feito, igual a Y, voy a ponerlo acá, igual a Y, y ya, finalmente el D. Finalmente el de es Y contenido en X, intersección Y. Entonces, Y contenido en X. Y contenido en X. Bueno, ese puede darnos de varias formas. Entonces, vamos a mirarlo a ver. Yo tomo Y, yo tomo X, porque si dice que Y está contenido en X, significa que Y está de alguna manera dentro de X. Es decir, puede darse que eso que esté contenido. Entonces, venga, a ver, yo le puedo cambiar el tamaño a esto. Si yo le puedo cambiar el tamaño acá, lo tomo acá y lo meto, ¿cierto? Es decir, Y está contenido en X, está dentro, ¿cierto? Está dentro. Y ahora me dicen Y contenido en X, Y contenido en X, intersección Y, y que esté dentro de la intersección. Entonces, podría pasar algo como esto, mire. Hay una parte que está contenida, ¿cierto? Y está una parte contenida, ¿cierto? Pero lo que nos aclaran es que eh, hay una parte que no está contenida, entonces termina siendo esto como así, ¿cierto? Y es un conjunto más pequeñito que hace parte de X, pero no en su totalidad, no todos los elementos de Y hacen partícipe, están contenidos, son más pequeñitos, pero a su vez son parte de la intersección. Entonces, esta sería, ¿cierto? Contenido, dice contenido, perdón, esto es que contenido, intersección. Intersección Y es igual, ay Dios, no me, bueno, es igual a Y intersección X. Intersección X. De esa manera podríamos encontrar, digamos, como la respuesta a los ejercicios. Eh, todo X unión Y, todo esto acá, la intersección y el pedacito siendo un conjunto más pequeñito que el otro, ¿cierto? Porque si está contenido, ¿cierto? Si Y está contenido en X, pero a su vez Y se intersecta Y se intersecta con X, pues queda como de esta manera. X viene siendo el más grande, Y siendo el conjunto más chiquitico, ¿cierto? Y aunque es pequeño, si hay una parte de este conjunto Y
que está por fuera, porque si no, no hubiera este ejercicio de intersección. Pudiera pasar acá, porque me pueden decir, no, pues, mm, pudiera pasar que todo el conjunto esté adentro, ¿cierto? O sea, que este conjunto todo esté adentro. Como está adentro, la intersección misma Y. Entonces, si este conjunto estuviera adentro, entonces la respuesta no sería esta que está aquí, sino que tendríamos un conjunto X, un conjunto X, eh, y un conjunto Y adentro. Entonces, este ejercicio, esta cosa, contenido en X intersección Y, nos terminaría dando, Y, perdóname, ay, qué pena contigo, Y, porque si Y está contenido en X es porque Y es más chiquitico. Y X intersección Y, pues es la misma Y. Entonces nos daría Y. Entonces habría que verlo de dos maneras. Pues, profe, tengo la duda, profe, porque si Y estuviera dentro de X, ¿cierto? Entonces la respuesta es Y. Ahora, si Y tiene un pedacito por fuera, ¿cierto? ¿Cierto? Que podría ser, también lo cumple, entonces sería el Y interceptado X, el pedacito, la respuesta a toda la operación. Eso sería, espero que te haya servido. Un abrazo.